Un saludo para todos. En la clase anterior comenzamos a estudiar las sustancias orgánicas y específicamente los hidrocarburos. No son los hidrocarburos los únicos tipos de sustancias orgánicas, si bien es cierto que constituyen quizá la esencia de todos los compuestos orgánicos, puesto que en todos ellos está presente el átomo de carbono y casi siempre el átomo de hidrógeno. Hoy vamos a estudiar otros tipos de compuestos orgánicos y les propongo ver el tema de nuestra clase de hoy. Lección 8 de la unidad 1, sustancias orgánicas, clasificación, nomenclatura y notación química, segunda parte. Y antes de comenzar el estudio de otros tipos de sustancias orgánicas, quiero referirme a qué significa o qué se entiende por resto de hidrocarburo. Voy a escribir una fórmula en la pizarra. Que es la fórmula de una sustancia que ya conocemos y que recibe el nombre de propano, y es un hidrocarburo. Pero el átomo de carbono, además de formar enlaces con el hidrógeno, también puede formar enlaces con él mismo y con otros átomos. Y pudiera ser que tuviéramos un hidrocarburo, una sustancia de la fórmula siguiente. O sea, casi igual a la primera, pero en el último caso, un átomo de hidrógeno es sustituido por un átomo de otro elemento, digamos el cloro. Entonces, como voy a sustituir un átomo de hidrógeno, me quedan 2 de hidrógeno y 1 de cloro. Pudiera también tener otro compuesto en que en el carbono del medio, este carbono en vez de estar unido a hidrógeno, está unido, por ejemplo, a un átomo de oxígeno. Estos compuestos los vamos a estudiar durante el desarrollo de nuestra clase. Cuando yo quiero significar que hay varios compuestos que tienen esta cadena de diferente tamaño, pues a todo lo que está unido al átomo de cloro, lo que voy a señalar aquí, a todo esto se le llama resto de hidrocarburo y se representa mediante una letra R, un guión y el cloro. Así, RCl significa un átomo de cloro y R un resto de hidrocarburo, es decir, lo que quedó del hidrocarburo cuando se sustituyó un átomo de hidrógeno al menos por otro átomo, en este caso el cloro. En el caso esta otra sustancia, el resto de hidrocarburos, fíjense que está en esta parte y en esta otra. Y entonces, para hacer una fórmula general para este tipo de sustancias, escribiríamos R, CO, R. Y en ocasiones sucede que un resto de hidrocarburo no es exactamente igual al otro. Es decir, este resto de hidrocarburo, digamos, que pudiera tener 2, 3 o 4 átomos de carbono. Y entonces emplearíamos, de forma general, para una sustancia como esta, la fórmula R,
COR'. Y R' quiere decir que son dos restos de hidrocarburos que no tienen que ser necesariamente del mismo número de átomos de carbono. Pueden ser del mismo número de átomos de carbono y puede que uno tenga, digamos, 2 y el otro 3, este 5, este 8, este 1, este 2, etc. Una vez hecha esta aclaración, porque lo vamos a ver en repetidas ocasiones en lo que le vamos a exponer a continuación, vamos a comenzar el estudio de otro tipo de sustancias orgánicas. Otros tipos de sustancias orgánicas. Y la primera que vamos a ver es la función derivado halogenado. Función es lo mismo que decir tipo de sustancia. En orgánica se emplea el término función para designar los diferentes tipos de sustancias. Entonces la función derivado halogenado tiene una fórmula general, R, que es el resto de hidrocarburos, X, que es un átomo de halógeno. Si buscan en la tabla periódica el grupo 7A, ahí se encuentran los halógenos, que son los siguientes: el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. No incluimos al acetato por ser un elemento radioactivo. Quiere decir que cada uno de ellos pudiera ser RCl, RF, RBr, RI. Y veamos los ejemplos. Los ejemplos, digamos CH3Cl, fíjense que aquí R se corresponde con CH3 y se llama en este caso el compuesto clorometano, y en el segundo caso R se corresponde con CH3CH2 unido al átomo de bromo y se llama el compuesto bromoetano. Es decir, se utiliza el nombre del halógeno, un prefijo para señalar el número de átomos de carbono que tiene la cadena. Fíjense que en el primer caso es 1, en el segundo caso es 2, por eso están los prefijos met y et, y se nombran como si fuera el resto, como si fuera un alcano. Es decir, el primero clorometano, el segundo bromoetano. Debo aclararles que, aunque esta es la nomenclatura oficial aceptada, también estos compuestos a veces se nombran con otras formas más comunes. Y por ejemplo, el clorometano puede llamarse cloruro de metilo y el bromoetano puede llamarse bromuro de metilo. Pero esta nomenclatura que le hemos propuesto es la que se emplea internacionalmente. Función alcohol. Fórmula general ROH. R, el resto de hidrocarburos. OH, un grupo que se llama grupo hidroxilo. Quiere decir que en compuestos donde veamos el grupo hidroxilo unido a un resto de hidrocarburos, tendremos entonces un alcohol. Ejemplos de alcoholes, ahí tienen metanol, etanol, 1-propanol y 2-propanol. En el primer caso, metanol, porque tiene solamente la cadena un átomo de carbono y la terminación utilizada para nombrar los alcoholes es la terminación ol. En el segundo, como se trata de una cadena de 2 átomos de carbono, lo llamamos etanol. Y los siguientes se llamarían propanol ambos, pero fíjense que en el caso del primero de estos dos alcoholes, el grupo funcional está en un carbono extremo, o sea, en la posición 1, y en el segundo caso está en la posición 2. Por tanto, el primero se nombra 1-propanol, indicando que el grupo hidroxilo está en el carbono 1, y el otro se llama 2-propanol, indicando que el grupo hidroxilo está en el carbono 2. Regresando al 1-propanol, es lo mismo colocar el grupo OH en ese carbono que en el otro extremo. De una u otra forma, virando la cadena sería siempre el carbono 1.
Otro tipo de sustancia, la función aldehído. Miren la fórmula general. R, resto de hidrocarburo, unido a un átomo de carbono que presenta un enlace doble con oxígeno y un enlace simple con hidrógeno. Este agrupamiento de átomos se conoce como grupo aldehídico y es el grupo funcional de los aldehídos, al igual que el grupo hidroxilo es el grupo funcional de los alcoholes. Veamos los ejemplos de los aldehídos y cómo se nombran. El primer ejemplo, etanal. ¿Por qué? Hay dos átomos de carbono y la terminación utilizada para nombrar los aldehídos es la terminación al. Por tanto, acuérdense, etanol porque tiene grupo hidroxilo y es un alcohol, pero cuando es un aldehído, como tiene grupo aldehídico, la terminación que se utiliza es al. El primero es etanal y el tercero, que tiene 3 átomos de carbono y tiene este grupo aldehídico, se llama propanal. Función cetona. Fíjense la fórmula general. Resto de hidrocarburo, grupo CO, otro resto de hidrocarburo que puede ser igual o distinto, o sea, RCO, R'. El grupo funcional de las cetonas, vamos a verlo ahora, es el grupo cetónico y consiste en un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Los compuestos que presentan este grupo se denominan cetonas. Vamos a ver cómo se nombran en los ejemplos siguientes. El primero, propanona. ¿Por qué? 3 átomos de carbono, prefijo prop. Grupo cetónico es una cetona, la terminación es ona. El primero se llama propanona. El segundo, de forma análoga, pero con 4 átomos de carbono, se llama butanona. Otro tipo de compuesto orgánico, función ácido carboxílico. Fíjense en la fórmula general. R, resto de hidrocarburo unido a un carbono que no forma parte de ese resto de hidrocarburo y que está a su vez unido a un átomo de oxígeno por un enlace doble y a un grupo hidroxilo. Este agrupamiento se llama grupo carboxilo. Hay que tener cuidado con los aldehídos porque se parecen mucho. La diferencia está en que el aldehído, donde está el grupo OH, o sea, el grupo hidroxilo, solamente va un átomo de hidrógeno. Y en el ácido carboxílico va el grupo hidroxilo, OH. Veamos los ejemplos y la forma de nombrarlos. Y ahí tienen los ejemplos. El primero, ácido etanoico. ¿Por qué? Porque presenta 2 átomos de carbono, prefijo ed. Como son ácidos carboxílicos, se antepone la palabra ácido y la terminación oico. Es decir, estos ácidos carboxílicos se terminan o se termina su nomenclatura
con la palabra oico. Así el primero se llama ácido etanoico y el segundo, que tiene 3 átomos de carbono y presenta este grupo carboxilo, recibe el nombre de ácido propanoico. Otro tipo de sustancia orgánica, función éster. Fíjense ahora en la fórmula. R, resto de hidrocarburos. Un grupo, carbono, con un doble enlace, con un átomo de oxígeno. Otro, enlace simple con un átomo de oxígeno. Y este a su vez, unido a otro resto de hidrocarburos, ahí señalado con R' para indicar que no tiene que ser igual que el anterior. Fíjense en este agrupamiento. O sea, cuando veamos este grupo unido a un resto de hidrocarburos CO o R', esto indica que se trata de un éster. Vamos a ver los ejemplos y cómo se nombran. Bien, vamos a detenernos aquí. Fíjense. Primero tenemos todo lo que es la cadena recta que está arriba. CH3CO. 2 átomos de carbono. Se toma esa cadena que tiene unido el carbono al oxígeno mediante el doble enlace y se cuenta el número de átomos de carbono. Se le agrega la terminación ato. Como son 2 átomos de carbono, esto se va a llamar etanoato. D, preposición D. Ahora se busca el enlace del otro grupo, del otro resto de hidrocarburo con el oxígeno. Y se busca también el número de átomos de carbono. Como tiene un átomo de carbono, le corresponde el prefijo med, pero con la terminación ilo. Por tanto, el primero se llamaría etanoato de metilo. La cadena que tiene el oxígeno unido al carbono tiene 2 átomos de carbono y termina en ato, etanoato de, se busca abajo, el resto de hidrocarburos CH3 con un carbono, es el prefijo med, y se nombra entonces el compuesto etanoato de metilo. Si vemos el segundo, de forma análoga a lo que hemos explicado, se llamaría propanoato por los 3 átomos de carbono que están en la cadena donde aparece el carbono unido al doble enlace con el oxígeno. Y en la parte de abajo, como el otro resto de hidrocarburo tiene 2 átomos de carbono, se nombra con el prefijo ed y la terminación ilo. Por lo tanto, este segundo se llamaría propanoato de etilo.
Otro tipo de compuestos, función amina. Ya aquí caemos en compuestos nitrogenados. Fíjense que todos los anteriores eran compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí aparece ya un cuarto elemento muy importante en los compuestos orgánicos, que es el nitrógeno. La función amina tiene fórmula general, resto de hidrocarburos y un grupo NH2. Veamos cómo se llama este grupo. El grupo amino. El grupo amino es el que, grupo funcional amino, es el que identifica a las aminas. Veamos los ejemplos y cómo se nombran. Fíjense ahora, los restos de hidrocarburos que aparecen en esas fórmulas. En el primero, un resto de hidrocarburo con un átomo de carbono. La terminación de las aminas es asimismo amina. El prefijo asignado a un átomo de carbono terminado en il. Por tanto, el primero se llama metilamina, un átomo de carbono unido al grupo amino. El segundo, que tiene dos átomos de carbono en la cadena, se llamaría etilamina. Y este último, que es un resto de hidrocarburo muy especial, es el radical fenilo. Esto es para que lo conozcan. El radical fenilo unido a la amina forma un compuesto muy importante, fundamental en la síntesis de colorantes, que se llama fenilamina o anilina. Una vez que hemos estudiado estos compuestos orgánicos con otras funciones químicas y de forma muy breve y bastante rápido, por cierto, vamos ahora a ver una parte que nos interesa mucho más, que es qué relación tienen estos compuestos con las llamadas moléculas bioorgánicas. Las moléculas bioorgánicas veremos que son mucho más complejas. Incluso en los casos que les vamos a presentar, no pretendemos que ustedes anoten ni copien, ya que esto resulta muy engorroso. En cualquier libro de química orgánica la pueden ver, sino queremos presentárselas para cuando ustedes estén estudiando los aspectos biológicos se puedan dar cuenta, por lo menos imaginarse lo complejas que son estas moléculas. Pasemos entonces a ver este otro tipo de compuestos. Principales tipos de compuestos bioorgánicos. Y el primer tipo de compuesto bioorgánico que le vamos a presentar es la función lípido, o también llamada grasa o triglicérido. Fíjense qué fórmula más complicada. Repito, no es necesario que la anoten. Lo que está a la derecha, en amarillo, es el resto de un alcohol conocido por todos que se llama glicerina, utilizado mucho en la medicina. Y lo que está a la izquierda son restos de un ácido carboxílico, que en este caso tiene 18 átomos de carbono. Estos tres restos de ácido carboxílico pueden unirse a un resto de glicerina y formar una grasa. En este caso específico, esta grasa es característica del sebo de carnero, que es una grasa bastante sólida y no comestible como tal. Se puede haber en las moléculas de grasa diferentes tipos de restos de hidrocarburos y surgen así los sebos, los aceites y las mantecas
en dependencia del tipo de resto que esté unido a la glicerina. Solo para presentarles esta fórmula y que además hablaremos de las grasas y hablarán de las grasas también en el estudio del metabolismo y para que ustedes puedan ver la complejidad de esta molécula. Todo lo que esté representado, fíjense que es una sola molécula. Función carbohidratos. Y aquí les presento la fórmula de un carbohidrato, del cual vamos a hablar un poquito, muy importante, tampoco tienen que anotarla. Y este carbohidrato se llama glucosa. Fíjense que se trata de una molécula que está escrita de esa forma, porque es la forma convencional para poder orientarse cuando uno va a escribir sobre esta molécula, para poder orientarse y tener un mismo criterio de comenzar por un grupo y terminar por el otro. Vamos a ver que esta glucosa, que es uno de los carbohidratos o azúcares, presenta dos grupos funcionales. Primero, el grupo aldehído, que está en la parte superior, CHO. Vamos a ver si podemos señalar este grupo funcional. Fíjense, el grupo aldehído, y además presenta el grupo hidroxilo. Vamos a señalarlo también. Ahí señalamos uno solo, fíjense cómo hay más grupos de hidroxilo. Estos carbohidratos pueden presentar el grupo aldehído o también el grupo cetónico. En el caso de la glucosa, presenta el grupo aldehído y los grupos hidroxilo. Sin embargo, esta forma, que es la fórmula plana, no es la fórmula en que existe la glucosa, sino que vamos a fijarnos ahora en dos átomos de carbono. Ese carbono que le vamos a llamar átomo 1 y este otro que le vamos a llamar átomo 5. Ese carbono 5 con el 1 interaccionan. Y cuando interaccionan, fíjense que la interacción es entre el grupo OH, el carbono 5, y el grupo OO, oxígeno en este caso, del agrupamiento aldehídico. Y entonces entre el carbono 1 y 5 forman una estructura cerrada, que le mostramos a continuación, y aparece esta estructura más real para la glucosa, donde, fíjense otra vez como están señalados el carbono 1 y el carbono 5. Se lo dejamos unos segundos para que lo vean, pero no tienen que anotar esto ya que resulta demasiado complicado. Pero aún así, esta forma cerrada no es tampoco la que en realidad existe. Vamos a presentarle cómo se presenta esta glucosa en todos nuestros organismos. Y miren la forma. Es decir, una forma plegada. Fíjense que si ustedes observan un poco con perspectiva, eso tiene una forma que se le llama forma de silla. Y es la forma en que aparecen estos compuestos. Y yo les presento esta lámina para que ustedes se puedan dar cuenta de lo complejo que resultan los procesos biológicos en el organismo donde intervienen las sustancias con estructuras de tal envergadura. Y veamos otro de los importantes compuestos bioorgánicos. Función aminoácido. Fórmula general. Fíjense esta fórmula general. Un resto de hidrocarburo unido
a un carbono con un hidrógeno de forma general, este carbono unido a un grupo amino y ese mismo carbono unido a un grupo carboxilo. Vamos a señalar esos grupos, fíjense, grupo carboxilo y grupo amino. Al igual que los carbohidratos, los aminoácidos constituyen sustancias de función mixta. Los carbohidratos tienen, como recuerdan, el grupo aldehídico, el grupo cetónico, uno de los dos, y además el grupo hidroxilo, y los aminoácidos, el grupo amino y el grupo carboxilo. Veamos ejemplos de aminoácidos que ustedes conocen que son importantísimos en el desarrollo de la vida. El primer aminoácido, mírenlo, con 2 átomos de carbono, su grupo amino, y el otro con 3 átomos de carbono y su grupo amino. Estos aminoácidos se pueden nombrar por la nomenclatura tradicional. El primero se llamaría ácido amino etanoico, pero es más conocido como glicina, y el otro se llamaría ácido alfa amino propanoico, pero es más conocido como alanina. Incluso cuando se estudia la secuencia de aminoácidos en una proteína o en los ácidos ribonucleicos o desoxirribonucleicos, estos nombres se simplifican y, por ejemplo, la glicina se simboliza como gli y la alanina como al o ala. Y quería mostrarles algo. En la clase anterior yo les hablé de una cadena, de unos modelos de hidrocarburos. Aquí yo tengo también un modelo, pero le he quitado todos los átomos de hidrógeno para que ustedes solamente se fijen aquí en los átomos de carbono que corresponderían a la fórmula de la glucosa. Fíjense que la molécula, o sea, la secuencia de carbonos no es recta, por lo que hablamos ayer, que los átomos de carbono son tetraédricos cuando sus enlaces son simples, es decir, tienen estructura tetraédrica. Esta forma es la forma recta, pero esta forma, entre el carbono 1 y el carbono 5, se cierran y aquí entra un átomo de oxígeno y aparece entonces la estructura cíclica. Quería mostrarles esto para que pudieran darse cuenta de cómo son estos compuestos en el espacio. Ahora les propongo, para reafirmar lo que hemos aprendido hoy, resolver un ejercicio general sobre la nomenclatura de estos compuestos que acabamos de ver. Veamos cuál es el ejercicio. Clasifica cada una de las sustancias cuyas fórmulas se dan a continuación de acuerdo con la función química a que pertenecen.
Bien, vamos a ver si coincidimos. Primera sustancia. Fíjense en esto. Resto de hidrocarburo. Resto de hidrocarburo. Un carbono con un oxígeno. Grupo cetónico. Por tanto, ¿qué tipo de sustancia es? Efectivamente, es una cetona. Esa es su función química. Cetona. Segundo ejemplo. Resto de hidrocarburo. Puede ser todo completo. Unido a un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, ¿representativo de qué? De los alcoholes. Por tanto, esta sustancia es un alcohol. Alcohol. Muy bien. Vamos al tercero. Resto de hidrocarburo, CH3, CH2, CH2. Unido al grupo NH2 que se llama grupo amino. Por tanto, esta sustancia es una amina. La siguiente. Resto de hidrocarburo también. Mírenlo aquí. CH3, CH2, CH2. Y este grupo, carbono, doble enlace oxígeno, carbono, enlace con hidrógeno, ese grupo es el grupo aldehídico. Por tanto, la sustancia se clasifica como aldehído. Aldehído. Veamos la siguiente. Un resto de hidrocarburo, en este caso esta es la R, unido a este grupo que presenta al átomo de carbono con enlace doble con el oxígeno, parecido a este, pero en vez de un hidrógeno, el otro enlace es con un grupo hidróxido. Este grupo se llama grupo carboxilo y el grupo carboxilo es característico de los ácidos carboxílicos. Por tanto, esta función es función ácido carboxílico. Y por último, un compuesto muy importante que hemos hecho referencia ya a él, presenta este compuesto también un resto de hidrocarburo, que sería este, un átomo de carbono unido a este grupo, que se llama grupo amino, y un átomo de carbono que presenta enlace doble con oxígeno, enlace con grupo hidróxido, todo esto se llama grupo carboxilo. Es decir, es un ácido que presenta el grupo amino también. Por tanto, ¿qué tipo de sustancia es? Es una sustancia bioorgánica, una molécula bioorgánica, y se clasifica como aminoácido, correcto. Aminoácido. Y de esta forma damos respuesta a este ejercicio. Pero no vamos a detenernos aquí con este ejercicio nada más, vamos a proponerle otro a continuación. Segundo ejercicio. Escribe el nombre a la fórmula semidesarrollada según convenga. Y ya tienen aquí el segundo ejercicio, donde damos algunas fórmulas de sustancias orgánicas y algunos nombres. Por supuesto, donde aparece la fórmula, al lado deben poner el nombre.
y donde aparece el nombre, al lado deben colocar la fórmula. Este ejercicio no es otra cosa que la actividad independiente que le proponemos para la clase de hoy. Y ya nos despedimos, esperando que este encuentro haya sido interesante y útil para sus conocimientos. Nos vemos en la próxima clase.